Hola, como pueden ver, hoy estamos en la calle porque tenemos una misión. Pero primero, adivinen dónde estamos. ¿Dónde creen que estamos? Antes de contarles, voy a saludarlos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya saben, en este canal aprendemos el español real, el español que se habla en el día a día, ya sea que vivas, estés trabajando o de visita en un país hispanohablante. Y como te dije, hoy tenemos una misión súper importante y estamos en Roma. Vamos a buscar un postre muy famoso aquí que se llama maritozzo. Es una especie de pan dulce que tiene crema y obviamente es mi primera vez aquí. No sé dónde venden, no sé dónde está el mejor, así que vamos a buscarlo y aprender también un poco de español. Si hay algo que define el despertar de un romano, no es solo el aroma del café. Es este postre maravilloso, el maritozzo. Pero no se dejen engañar por su sencillez. Este pan dulce, tierno y cargado hasta arriba de nata montada, tiene siglos de historia. Sus raíces se encuentran en la antigua Roma, donde los pastores llevaban panes similares endulzados con miel y pasas para aguantar las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, su nombre actual viene de una tradición mucho más romántica y pícara. Durante el siglo XIX, el primer viernes de marzo, los jóvenes pretendientes le regalaban este postre a sus novias. Dentro de la nata, a veces, escondían un anillo o una joya. Por eso, a estos chicos burlonamente los llamaban maritozzo, un derivado cariñoso de marito, que significa marido. Así que cada que muerdes uno, no solo estás disfrutando de un postre, estás participando de un ritual de amor que ha sobrevivido al tiempo. Eso sí, el verdadero reto romano no es encontrarlo, es comerlo sin terminar con la nariz llena de nata. Una frase muy común que usamos en estas situaciones es estoy buscando. En este caso, estoy buscando un maritozzo. Así que vamos a la primera panadería. Oficialmente les presento a mi hermano. Saluda. Hola. Se ha comprado una croqueta. Wow. Queso de verdad. Hemos entrado a una primera panadería, pero no nos convenció. El maritozzo se veía muy pequeño. Hemos visto más grandes en las redes sociales, así que vamos a intentar buscar algunos más. Vamos a encontrar otro más grande. Algo que me parece muy curioso y que no hay o no he visto de donde yo vengo son los mini autos. Hay autos muy, muy pequeños aquí en Roma, en Italia en general. En general hay muchas cosas que son nuevas y diferentes para nosotros, entonces salir a explorar siempre es muy divertido. Hicimos una pausa porque hemos encontrado un lugar muy lindo, histórico, y vamos a aprovechar para hacer unos videitos aquí. Estamos en el Palazzo Barberini y bueno, de eso se trata. Cuando sales a explorar un lugar, te puedes encontrar con otros lugares que no esperabas, así que vamos a explorar un poco aquí. Bienvenidos a la casa de
una de las familias más influyentes de la historia de Italia, los Barberini. Este palacio no es solo un museo, es una declaración de guerra arquitectónica y artística. Fue construido en el siglo XVII para celebrar el ascenso de Maffeo Barberini como el Papa Urbano VIII. Aquí trabajaron los dos titanes del barroco, Bernini y Borromini. De hecho, si miras a los lados, verás una competencia directa. Por un lado, la escalera cuadrada de Bernini, majestuosa y sólida. Por otro, la escalera helicoidal de Borromini, ligera, elegante y casi mágica. Pero el plato fuerte está en el techo del gran salón. El fresco de Pietro da Cortona, el triunfo de la Divina Providencia. Es una de las obras más grandes del mundo. Está lleno de abejas, que era el símbolo de la familia. Hay un dicho muy famoso en Roma: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, refiriéndose a que usaron hasta el bronce del Panteón para decorar sus caprichos. Estar aquí es entender que en Roma el arte y el poder siempre han caminado de la mano, han ido juntos. La verdad que hemos tenido mucha suerte porque el día de hoy hace mucho sol, está muy lindo el clima y estos últimos días la verdad que hizo mucho frío, mucho viento, incluso llovió algunos días, así que estamos aprovechando este día soleado para poder explorar un poco más la ciudad. Observen esto que está detrás mío. Todo esto está dentro del palacio. Y también hay una cafetería. Algunos adjetivos que puedes utilizar en lugares como estos son, por ejemplo, enorme. También puedes decir tranquilo o silencioso. También puedes decir elegante. También detallado, clásico, histórico. Otra cosa que quiero mencionar que justo está detrás mío y que es algo también nuevo para mí es que Roma está lleno de estas fuentes de agua potable y la gente puede venir, utilizar el agua, beberla si es que quiere, y me parece súper interesante y muy útil sobre todo. Así que no tengo sed, no voy a probar el agua ahora, pero están disponibles. Próximamente también podemos hacer algún video buscando las mejores pizzas de Roma y también Aperol, que es una bebida típica de aquí. Ahora sí hemos encontrado uno de tamaño decente. Están aquí, así que vamos a probarlo al fin. Quizás probemos de otro lugar también, pero por ahora vamos por este. Gracias. Sí, lo tenemos, amigos. El primer maritozzo. Vamos a buscar un lugar donde probarlo tranquilamente. Ya les había dicho que en Roma puedes encontrar lugares históricos en cada esquina. Adivinen a dónde llegamos mientras buscábamos el maritozzo. Al fin encontramos un maritozzo como el que estábamos buscando, así que lo vamos a probar. Vamos a probarlo juntos y ver qué tal, a ver por qué es tan famoso y viral este postre. Particularmente me gusta mucho porque la crema no es tan dulce como parece y a mí no me gustan mucho las cosas dulces o los postres en general, pero está muy bueno. El bizcocho, muy suave, tiene un sabor particular, pero la verdad, recomendado. Está muy, muy rico.
Ya terminamos de comer el maritozzo. Como les dije, está muy rico, no está tan dulce, pero lo hemos compartido porque sí era muy grande. No estamos muy seguros si vamos a comprar otro, pero sí vamos a intentar ver cuántos lugares podemos encontrar que vendan este postre mientras caminamos. Vamos a ver cuántos maritozzos encontramos por el centro de Roma. Y si vemos algún otro lugar histórico interesante, también vamos a seguir explorando. Hola, soy la Mili del futuro y solo aparezco unos segundos para recordarte que si este video no es suficiente para practicar tu español, no olvides que en nuestra página web tenemos mucho más material para que sigas practicando. Material organizado por niveles. Vas a encontrar artículos de estudio donde encontrarás videos como este con la explicación paso a paso del contenido. Y no solo esto, también ejercicios para que pongas en práctica lo que estás viendo y PDFs descargables. Y en caso no tengas el tiempo para poder utilizar todo este material, también tenemos estos videos en versión podcast para que lo escuches cuando estás en el trabajo, en la oficina o cuando tengas un tiempito libre. Así que ya lo sabes, puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com y encontrar todos nuestros artículos de estudio organizados por temas y niveles. Te dejo el link también en la descripción. Ahora sí, continuamos con este video en Roma. Como vieron, los últimos que encontramos eran unas versiones más modernas, porque uno tenía chocolate y había otro con pistacho. Esto creo que lo hacen porque, bueno, el chocolate es algo que le gusta a casi todo el mundo y el pistacho porque está de moda. Aquí en Roma, en Italia en general, van a encontrar muchas cosas de pistacho. Incluso hay tiendas que se especializan en solo productos con pistacho. También podríamos hacer un video probando cosas con pistacho en Roma. Como pueden ver, estamos en Campo de Fiori y hemos visto en el mapa que cerca podemos encontrar otro lugar de maritozzo. Así que va a ser probablemente el último que veamos hoy. No estamos muy seguros si lo vamos a comprar, pero queremos ver el aspecto de este, así que vamos a buscarlo. Este maritozzo se ve más grande que los anteriores y también tiene más crema y por el mismo precio, así que estamos pensando si comprarlo o no. Al final sí compramos el último maritozzo, el más grande que hemos visto y con más crema de todos. Así que vamos a ver qué tal está este de sabor. Está más rico que el anterior, la verdad. 10 de 10. Tiene mucha más crema, como pueden ver. Y el pan tiene un ligero sabor a mantequilla. Me pregunto si le llaman pan o bizcocho. Se parece mucho a un tipo de pan dulce de Perú que le decimos bizcocho. La verdad tiene un sabor muy similar. No sé si me gusta por eso o porque está bueno en general. Vengan a probar maritozzo a Roma. Muy bien, chicos, como pueden ver, ya estoy en mi casa, ya volvimos de la ciudad, así que te voy a dar mi conclusión final sobre lo que hemos visto en Roma el día de hoy. No sin antes recordarte que si quieres material exclusivo de Burbuja del Español, te invito a formar parte de la comunidad de miembros. Al unirte a la membresía de Burbuja del Español, tienes acceso ilimitado a material exclusivo, guías, PDFs, podcasts especiales y acceso a profesores las 24 horas en caso tengas alguna duda sobre gramática, vocabulario o alguna expresión en especial. Si buscas constancia, variedad y resultados reales, tienes que ser parte de miembros de Burbuja del Español.
Puedes unirte ahora mismo en el enlace de la descripción o en nuestra página web burbujadelespañol.com. Entonces, después de un largo día buscando el maritozzo perfecto y de perdernos en las calles de Roma, puedo llegar a una conclusión, y es que Roma es sinónimo de historia y cultura. Podemos encontrar lugares con una arquitectura hermosa, como fue el caso del Palazzo Barberini, a donde llegamos casi sin querer. Y por eso te recomiendo practicar mucho la cultura de la paciencia, para que puedas apreciar cada lugar que te encuentres mientras caminas por estas calles. Aprovecha que no en cualquier lugar puedes vivir rodeado de monumentos que tienen hasta 2000 años de antigüedad. El café puede esperar. Los postres también. Quizá un lado no tan bueno es que parte de Roma también es el caos. Al ser un lugar tan famoso e histórico, por supuesto que miles de personas quieren verlo todo. Y los lugares más conocidos siempre serán los más aglomerados. También tienes que venir con la mente y el paladar dispuesto a probar de todo, porque la comida no solo es un alimento, también es su orgullo, es tradición. Así como la arquitectura no ha quedado en el pasado, es parte de su presente, convive con la modernidad de la ciudad. Así que si vienes a visitar, prepárate para caminar mucho, pero explorando. Al final, Roma nos enseña que la perfección no existe, porque puedes encontrar belleza en todos lados. Puede estar ahí en el medio de la ciudad, en una columna rota, pero con un atardecer hermoso. Así que nos vemos en un próximo vlog explorando algún otro lugar de Italia. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás suscribirte a nuestro newsletter, también ser parte exclusivo de los miembros o quizá agendar una clase con uno de nuestros profes calificados. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.